Voy a empezar a grabar. Bueno, les mandé las tres presentaciones de Hechos de los Apóstoles sintetizadas por Fray Nelson. Si no la han visto, por favor, mírenla, porque básicamente es todo el tema de Hechos de los Apóstoles. Lo único que tendría que añadirles yo ahí es el tema 5 de Sáfira y Ananías y Sáfira, que si no se comprende bien, uno puede como confundirse en el tema de que presentando una forma como ideal de la primitiva comunidad, de pronto esa situación, esa historia que venden un terreno, Sáfira y Ananías no entregan el dinero. Está en el capítulo 5, del versículo 1 al 11. Si no lo han visto, por favor, léanlo con nota de pie de página para que ustedes vean dónde está ubicado esa narración. Prácticamente se ve como una narración popular que se presenta entre dos sumarios. Los sumarios, les dije la vez anterior, que era una predicación grande si es un sumario grande y pequeño si es un sumario con poquitos versículos. Básicamente lo que intenta, decíamos hace 8 días, que Hechos de los Apóstoles tiende hacer una reacción, o sea, la narración se va desarrollando como una reacción a preguntas o a circunstancias. Entonces, por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo y que la gente mira que ellos están borrachos, ahí está la oportunidad para que Pedro diga, no estamos borrachos. Bueno, y entonces empieza a predicar el querigma, ¿verdad? Así habíamos dicho la vez pasada. Y en relación a Sáfira y Ananías, pues antes en el capítulo 4 cuentan que Bernabé había vendido un terreno y lo había compartido, y está la situación pues de la predicación de Pedro, donde todos compartían sus bienes. Entonces, a veces las personas se quedan como ubicados en esa forma de unas comunidades primitivas como muy ideales. Pero justamente la ubicación de Sáfira y Ananías en ese momento que ellos venden el terreno y no dan todo lo que habían ganado por la venta de ese terreno, sino solo una parte, pues entonces ve que Pedro dice, ¿verdad? Los protagonistas ahí son ellos dos más Pedro, y Pedro pues les dice que ha sido un engaño al Espíritu Santo y que en ese momentito quedan ahí muertos. Se entiende en ese caso que es como una especie de castigo por haber engañado. Esa no es la interpretación. Entonces, por favor, vean ustedes en su Biblia el comentario de pie de página, vean la ubicación, cómo ese texto está ubicado entre dos sumarios, y realmente lo que intenta decir es que aún en la primitiva comunidad, cuando hay muchas personas que no son todas la comunidad, algunas personas que tienen ese desprendimiento y se solidarizan con la necesidad de los demás, pues existe eso, pero también el mal ahí se desarrolla, también se mantiene, el mal persiste. Entonces el cristiano tiene que seguir como luchando, ¿verdad? Contra ese mal que va a haber siempre. Ese, y en el capítulo más adelante creo que es no me recuerdo si es antes del 13, que está también el tema de Simón, el mago, que quiere también tener el Espíritu Santo para poder hacerse famoso y vender los dones, ¿verdad? Estos temas básicamente están ubicados en Hechos de los Apóstoles para que nos demos cuenta que la iglesia no es una convocación
ideal. O sea, es una lucha. El cristiano es alguien que lucha contra el mal, que toma la opción de seguir a Cristo, y eso es Hechos de los Apóstoles, o sea, hechos, acciones de los seguidores de Jesús que son dóciles al Espíritu Santo, que actúan, o sea, que permiten que el Espíritu Santo actúe en ellos, y mientras van en ese proceso de docilidad, eso no implica que el mal también esté desarrollándose al mismo tiempo. Es algo parecido como el tema de Jesús con el trigo y la cizaña, ¿verdad? Son dos realidades que crecen juntas y en la iglesia están. Y Hechos de los Apóstoles está ubicado ahí, entre dos sumarios. Ustedes pueden ver antes de esa narración y después de esa narración cómo está ubicado esa narración popular, para que ustedes vean pues que entre el ideal, ahí está el mal. No podemos quedarnos pensando así como la gente que cree, es que tenemos que volver a la primitiva comunidad, como eran al principio, como todo existe. No, ese ideal, siempre el mal ha existido, siempre se ha desarrollado, y ustedes van a encontrar eso en toda la lucha de Pablo, en toda la lucha de hecho, ya en el capítulo 13, pues ya Santiago lo matan. Bueno, entonces van a encontrar envidia, van a encontrar todos los sentimientos que básicamente afectan a la comunidad. Entonces no es una como verdad decir que la iglesia, pues ahí está solo la gente perfecta, a veces por nuestras interpretaciones, ¿verdad? Vea cómo se porta y vea la iglesia, bueno, ahí está todo. O sea, somos personas que estamos como tenemos una decisión, el Señor impacta en su persona, en su mensaje, pero pues la debilidad humana, caemos, tenemos que levantarnos, confiar en su misericordia. Entonces, en la mañana hablaban de eso y decían, bueno, sí, porque si uno interpreta, por ejemplo, aquí como el castigo de Dios, entonces ya queda uno confundido. Ahí prácticamente, literalmente dice que es un castigo. Pero si nosotros, lo que pasa es que a veces no conocemos mucho en la escritura. Entonces, ustedes le van a recordar que el rey Saúl, el primer rey de Israel fue Saúl. Y Dios le había dado una orden a Saúl que iba a salir victorioso en una guerra, pero que había de exterminar, o sea, la ley del exterminio. Eso está en Levíticos. O sea, no tenía que quedarse con nada, con absolutamente nada del pueblo que había derrotado. Sin embargo, Saúl resulta que no se quedó nada para él, sino que él, así como un buen político, un buen jefe, pensó, bueno, estos vinieron a la guerra y bueno, no va a ser mal quedarse. Porque ¿qué pasaba? Cuando entraban a una guerra, ellos podían quedarse con las mujeres, con las riquezas, con los animales, pero Dios le había dicho a Saúl de que él iba a ganar esa batalla, pero de que tenía que exterminar todo, que no quería nada para el pueblo de Israel. O sea, se llamaba la ley del exterminio. Saúl no hizo caso y repartió botín entre su ejército, y esa fue la causa por la que Dios lo sustituye y después pues nombra a David. Y entonces se van a dar cuenta ustedes de una cosa tan seria, porque David realmente comete cantidad de errores, cantidad de errores o pecados, como ustedes quieran llamarle, homicidio, adulterio, guerras, violaciones y de todo. Sin embargo, jamás la mano de Dios se aparta de él. Vean, eso se los dejo para que ustedes vean, porque son dos temas que ilustran el tema de Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque básicamente aquí se puede ver como un trasfondo esa ley del exterminio, o sea, como ellos se quedaron con una parte cuando la intención era pues entregarlo todo. Eso lo pueden ver, está en su capítulo 5 del 1 al 11, lo pueden ver en la nota de pie de página. Si no tiene mucha nota su Biblia,
pueden buscar las concordancias en comentarios bíblicos para evitar una interpretación literal de que Dios castiga. Más adelante también tenemos el problema, le dije yo, del mago Simón, que es un poco también parecido, que quiere él pues vender los dones del Espíritu. Va. Dicho eso, ustedes más o menos tendrían que ir avanzando hasta el capítulo 9, 10. Ya está. ¿Qué manda? Ahí lo cerró, Kelly. Lo tenía abierto y cerró el micrófono. Ah, perdón, que sí, que vamos ya hasta el 11. Ajá. Capítulo 11. Entonces aquí es cuando ya vamos primero les voy a dar un enfoque, ya se los había empezado la semana pasada, pero como algunos, creo que Luis Ángel me parece, entonces un poquito les voy a hacer un repaso de la presentación de Pablo para ir ya entrando. Pero ahí sí no me acuerdo mi contraseña, a ver cómo le hago. Entonces veamos pues, vamos a estudiar a Pablo bajo 4 perspectivas, la histórica, la doctrinal, la literaria y espiritual. Fíjense bien en eso, histórica, doctrinal, literaria y espiritual. Bueno, ahí está. Entonces, aquí vamos a ver, en la presentación que les mandé de Fray Nelson, él tiene mapas muy bien explicados, pero aquí este es para que más o menos ustedes vean en toda esa delineación como lila lo que era Roma, el Imperio Romano en el tiempo de la persona de Jesús de Nazaret. Vean toda la parte que abarcaba, parte de Europa, parte del Asia y parte del África. Entonces, esa era básicamente todo el Imperio Romano. Luego aquí tenemos la parte de Palestina, ¿verdad? Que es importante también ubicarla en el siglo I, porque es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo se va desarrollando las primeras comunidades en el siglo I. Y acordarse de que todo parte de Jerusalén, acuérdense. Acuérdense que la ascensión pasa, vimos en Hechos, ¿verdad? Que están en Jerusalén y luego vemos que de ahí parten para la parte, empieza en Jerusalén y termina en Roma, porque el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, que no es el último capítulo de la iglesia, porque sigue con nosotros actualizamos el tema de la iglesia, de la comunidad, pero empieza en Roma y cumple la misión de Jesús de vayan por todo el mundo. Entonces, dense en cuenta a dónde empezamos y luego hacia dónde está. Entonces, vemos las partes que le pertenecían a Herodes Antipas, que es la parte como lila. La parte verdecita es donde está Pilatos más o menos gobernando. Y Filipo, el otro que es la parte naranja, ¿verdad? Cesarea de Filipo, Ituria y Betsaida, ¿verdad? O sea, están en esa parte. Luego vemos todas esas áreas para más o menos tener idea de qué parte es donde va a andar Pablo. Claramente sale de Jerusalén, pero empieza todo en esta parte de Palestina, que es toda la primera parte de Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí tenemos también una serie de parecido al anterior, solo que con más definido, ¿verdad? Nombres que todavía hoy, pues tal vez ya no son, pero que ustedes van a encontrar en Hechos de los Apóstoles, la parte del Mediterráneo, entonces aquí la ven, y toda esa parte, la parte de Grecia, Macedonia, y todos los nombres que les aparecen aquí, que ahí está Tarso, de donde era Pablo, Antioquía, Damasco, a donde van a perseguir, que es lo que hablábamos de que tras la muerte de Esteban, se va toda la gente a Damasco, que es esta parte de aquí de Siria, de donde allí van a ubicarse todos los cristianos, pero cómo la acción del Espíritu
hace que en esta persecución y en esta migración de Jerusalén, pues también la palabra de Dios se va. Entonces se va con ellos y es como el Espíritu va actuando en medio de envidias, celos, contradicciones, pues lo que dijimos al principio, el mal ahí va, pero el Espíritu va actuando y va sacando pues cosas buenas, sobre todo la expansión de Jesús, pues porque no solo es el mensaje, sino es la persona de Jesús que se va desarrollando por todos lados, sobre todo por la parte pagana. Eso sirve un poquito de referencia para el momento que vivimos, que puede ser algo muy negativo, pero de todas maneras, si entendemos bien todo lo que estamos estudiando, no solo intelectualmente, sino para aplicarlo a la vida, nos vamos dando cuenta cómo el espíritu va sacando tantas cosas positivas que uno las puede ir viendo, porque él sigue presente en la historia. En esta parte de Licia vemos todas las comunidades que se formaron, que están ahí como casitas, ¿verdad? Es que acuérdense ustedes que se empiezan a formar como comunidades en las casas de las familias. Ahí está Éfeso, la Odisea, Filadelfia. Algunas cartas son de las que escribe Juan en Apocalipsis y otras que están en la parte grande son las que, por ejemplo, Galacia, que es pues la carta a los Gálatas. Y aquí ven en la parte baja, pues la parte de Egipto, o sea, estamos África, Asia, un poco Europa. Bueno, todo eso es para que ustedes vean con más atención. Esto les queda grabado, así es que lo pueden ver con más atención junto con su Biblia, ¿verdad? Aquí lo tenemos también desde otra perspectiva, ¿verdad? El escenario de la vida de Pablo, y entonces ven la parte de Europa, la parte de Asia, la parte de África, algunos nombres, como decíamos, Siria, Antioquía, Damasco, Cesarea, la parte de Palestina, que está en esta área. Bueno, y también hacia dónde se dirige. Si ustedes se dan cuenta, aquí sale de Damasco. Bueno, primero está en Jerusalén. Ahí lo van a ver en el mapa, está orientado con distintos colores, pero se dan cuenta que empieza todo en Jerusalén, se van a Damasco, que está un poco al norte, después va llegando para toda esa parte del Asia y luego un poco para esa parte de Turquía. Ahí está Filipo, Tesalónica, Berea, todo eso, Corinto, el puerto, ahí está en la parte de abajo de Grecia, más o menos. Y aquí está también un poco un mapa ya más desarrollado, ¿verdad? Bueno, entonces ubicamos a Pablo como hijo de judío, o sea, sus orígenes son judíos, es de Palestina, pertenece a la tribu de Benjamín. Imagínense, es importante, eso es muy importante, porque aquí ustedes van a ver que Pablo pues pertenece a la tribu de Benjamín, es un fariseo, nació en Tarso, o sea, en la parte esta de aquí que vimos, en la parte de esta baja, que es una provincia romana de Sicilia, o sea que entra en la parte del imperio, por eso también nació en Tarso, que es Grecia, pues en la parte de Grecia, pero al mismo tiempo tiene ciudadanía romana, porque es provincia de Roma. Y se fijan, aquí esto es importante ver los años porque ustedes pueden ir haciendo un poquito de cálculo de las edades que va teniendo Pablo cuando tiene el encuentro con el resucitado. Habíamos dicho, ustedes ya tuvieron que haber visto si vieron los sinópticos, que Jesús nace antes del año 0, o sea que posiblemente en el año 5 que nace Pablo, pues Jesús de repente tiene unos 15 años. Y cuando muere cuando muere Jesús entre el año 30, pues Pablo tendrá
unos 15 años, es un jovencito, o sea que ahí ya sabemos que no lo conoció, tiene el nombre judío. No es que cuando él tiene la conversión cambia de nombre, dos cosas no pasan. Él no cambia ni de religión ni cambia de nombre, sino que simple y sencillamente tenía el nombre como judío de Saúl, el primer rey de Israel, pero como ya sabemos, pues en griego, él tenía su nombre griego, que era Paulo, ¿verdad? Antes de su conversión prefería llamarse Saúl, porque era totalmente judío, pero luego vemos que hay una ruptura. Primero empieza todo, según vieron ustedes con Fray Nelson, hay una especie de amistad entre los judíos, hay una especie de simpatía, decía el Fray Nelson Medina, pero luego esa simpatía se vuelve en una aversión terrible y una gran persecución de parte de los judíos a los cristianos. O sea, empieza como cierta simpatía. Acuérdense que Pedro en Hechos de los Apóstoles iba a Jerusalén, al templo, iba a hacer las oraciones, ahí sana pues el Espíritu Santo a través de Pedro, sana aquel personaje tuido. Y entonces vemos que los primeros momentos hay cierta aceptación, pero luego ya no. Entonces vemos que ha sido educado como fariseo. Eso también es una cosa importante de notar, puesto que saben ustedes que Jesús de Nazaret no tuvo mucha suerte históricamente como nazareno con los fariseos. Y sin embargo, aquí está el encuentro con el resucitado. Tenemos que, por ejemplo, Nicodemo parece que era fariseo o pertenecía al Sanedrín, y también José de Arimatea, pero no hay mucha información de ellos. Entonces aquí es que vamos viendo eso. Sabemos por sus propias cartas que toda esta información sale de las cartas y está en Hechos porque él lo narró en cartas. Acuérdense una cosa que se ha dicho desde el principio, que las cartas de Pablo fue el primer escrito del Nuevo Testamento. O sea, quiere decir que cuando Pablo está formando comunidades y queda preso y manda cartas de un lugar a otro, no había nada escrito del Nuevo Testamento. Eso hay que tenerlo bien claro. Y cuando él habla de para qué sirve la escritura, básicamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y cuando dice Hechos de los Apóstoles que se reunían para meditar la palabra, para hacer alabanzas a través de los salmos, pues realmente se refiere al Antiguo Testamento. No hay nada del Nuevo escrito. Lo que tenemos son el recuerdo o la colección de palabras y dichos de Jesús, mas no hay nada escrito. Lo primero que se escribe son las cartas de Pablo. Y esas cartas pues se mandan a comunidades y a veces a personas, porque se manda a Tito, a Filemón, pero luego se intercambian por la riqueza del texto y se vuelven como circulares, por eso es que se llaman epístolas. Pero en su momento iban dirigidas a una comunidad con problemas específicos, eran por razones específicas que se escribían. Entonces, claramente, este es uno de los grandes aportes de Pablo. Conocía profundamente la Sagrada Escritura con sus métodos exegéticos, o sea, conocía las interpretaciones. Sabía realmente de que el pueblo palestino esperaba a un Mesías. Con todos los rabinos vemos que hay distintos sectores. Están, digamos, lo que hoy llamamos sectas, pues también existían en el tiempo de Jesús. Están los fariseos, están los saduceos, están los esenios, están los celotas, están los sumos sacerdotes, el Sanedrín. O sea, todos esos son grupos, todos demuestran que había una gran riqueza religiosa,
Todos esperaban al Mesías de diferente manera. Los fariseos con sus rituales de pureza, los saduceos con sus creencias un poco políticas y religiosas, los sumos sacerdotes y el Sanedrín con el poder, los esenios se habían ido al desierto por la corrupción del templo, los celotas querían pues que el Mesías fuera una especie de guerrillero, o sea, todos esperaban el Mesías y todos entendían lo que era el reino de Dios, pero cada quien a su manera, un poco lo que es la iglesia hoy, cada quien sabe de Dios y de Jesús, pero cada quien a su manera y a su gusto, ¿verdad? Entonces eso también existía en esa época. Y aquí lo que vamos a ver es cómo se empieza a formar una comunidad, pero no es por Pablo, es por la acción del Espíritu del resucitado en cada uno de estos personajes. O sea, que el protagonista de Hechos de los Apóstoles y de la misión de los apóstoles, especialmente de Pablo, Pedro también, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que a veces es lo que nosotros perdemos de vista. Entonces, básicamente, Pablo era un celoso defensor de la religión judía como fariseo. Si no, acuérdense ustedes cómo defendían y cómo se enfrentaban con Jesús, porque realmente él no cumplía la ley, no era tan fiel a los rituales. Jesús, ¿verdad? Entonces, claramente hablaba el griego koiné, o sea, el griego del pueblo, hebreo, porque así estudió las escrituras. Aprendió también arameo, o sea, el idioma de Jesús, que era la lengua de comercio. Era aficionado a las pruebas atléticas. Acuérdense, es oriundo de Grecia, ¿verdad? Tarso es de Grecia. Entonces él está, pues, está como acostumbrado al tema del atletismo. De hecho, lo utiliza en sus cartas, ¿verdad? Como él ha sido fiel en la prueba, ¿verdad? Y él pues ha llegado a la meta y entonces espera la corona que se le va a dar como se le daba a los ganadores después de que lograban salir vencedores. Tenía una gran cultura general en literatura, ya se dieron cuenta, pues seguramente también hablaba latín, ¿verdad? Porque si era romano, hablaba griego, hablaba hebreo y hablaba arameo. Entonces, imagínense, y la filosofía, pues la tenía él muy, muy, muy clara por los griegos. Y estaba inmerso en las religiones del mundo pagano, ¿verdad? Acuérdense ustedes que eran politeístas y tenían todo aquel séquito de dioses, ¿verdad? Entonces, básicamente su formación era intelectual griega, muy buena. Y afirma, pues, por ser imperio de Roma, pues ser ciudadano romano. Y después de los estudios rabínicos, acuérdense ustedes que estos empezaban a los 12 años, igual los empezó Jesús, se muestra decidido perseguidor de los cristianos. ¿Por qué? Porque mira pues la diferencia y como las atrocidades. Eso es muy fácil de comprenderlo. Hoy si nosotros vemos distintos movimientos que se dicen cristianos y nosotros vemos que hacen otras cosas, pues que no tienen liturgia, que no tienen culto y que vemos a los distintos pastores con sus distintas prácticas, pues nosotros también, ¿verdad? Se nos paran los pelos y los juzgamos y bueno, tanta cosa, ¿verdad? Entonces es muy claro que él se oponga al cristianismo naciente y esto está entre el capítulo 8 y capítulo 9. Como ustedes ya van más adelante, por eso ya aquí es donde inicia. Aquí está el tema de Esteban, ¿verdad? Que estamos más o menos capítulo 7, capítulo 8, que se va desarrollando. De repente no sabíamos quién era Esteban, pero ahí vemos que es un apóstol más. No se sabía ni cómo un diácono posiblemente, ¿se acuerdan ustedes que se escogieron para el servicio de las viudas y de los huérfanos? Se escogieron a personas virtuosas, pues Esteban, un diácono. Pero si ustedes se dan cuenta, este personaje
Si ustedes leen con atención el momento de su martirio, es como que ustedes estuvieran viendo todo el momento de la pasión y muerte de Jesús ya en la cruz, ¿verdad? Es casi la misma, es un paralelo, por decir así, del Evangelio de Lucas, el martirio de Esteban. Y el cabecilla de la persecución, pues al final se confiesa perseguidor de la iglesia. Entonces, Saulo de Tarso tenía bien claro, de acuerdo a su lógica farisea, que debía perseguir a los cristianos. Entonces, él sabía que lo que estaba haciendo desde su perspectiva judía, fariseica, estaba bien. Y cuando va de camino a Damasco, pues ustedes ya saben, se encontró con la verdadera sensatez. O sea, él se sentía sensato. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con las sensaciones. A veces nos sentimos muy, pero cuando nos encontramos con la verdad, acuérdense ustedes, ¿verdad? La verdad los hará libres. Cuando nos encontramos con la verdad, sabemos cuál es el verdadero lugar que nos corresponde. Al menos así tendría que ser. En cuanto vemos que ahí hay una información que dice pues que fue derribado del caballo. Ustedes tendrán que leer los 3 relatos porque 3 veces se narra este encuentro y ustedes me irán a decir si hay caballo o no. Pero eso podría ser un adorno del relato o no, ¿verdad? El hecho es que cayó. Ayer. Fue derribado. Ese es el tema, ¿verdad? El tema es que sus estructuras, sus seguridades, todo lo que consiste en la sensatez de un ser humano, en donde tiene sus seguridades, su confianza, su tranquilidad, su serenidad, todo eso, plum, se vino para abajo, se derrumbó, fue derribado. Entonces parece aquí que la sensatez, pues, era sensata para él, pero para Dios era oscuridad, ¿verdad? Y entonces aquí no se sabe si es exactamente una metáfora de su conversión o si realmente son sucesos biológicos que él vivió. Pero se puede entender de las dos maneras, porque cuando todas nuestras estructuras se vienen al suelo, cuando todas nuestras expectativas se quedan tiradas, pues uno está en la oscuridad, está ciego, no sabe qué hacer ni para dónde agarrar. Entonces se siente pues vulnerable, derribado. Entonces ahí lo presenta como ciego, ¿verdad? Que una luz lo dejó ciego. Hay una serie de imágenes que se llaman teofánicas, o sea, teo Dios y fanos manifestación. Y entonces básicamente él ve la verdad y él vio lo que era sensato. Esa palabra está fácil ahí, pero tiene un gran fondo esa palabra, ¿verdad? La sensatez. Cuando yo siento que estoy haciendo las cosas con un buen sentido común, con una lógica y una inteligencia coherente, puedo sentir eso, puedo pensar eso, pero de repente no, ¿verdad? Entonces, ese era un aspecto histórico-biográfico, ¿verdad? El que acabamos de ver. Pero ahorita vamos prácticamente a otra parte de la parte histórica. Van a encontrar cosas similares, ¿verdad? Hay mucha información porque él escribe prácticamente, hace no tanto una autobiografía, pero él revela muchas cosas de su personalidad en sus cartas. Y luego, esto también tendrían que verlo en la introducción de Hechos y en la introducción de las cartas. ¿Cuándo fue escrito Hechos? ¿Cuándo fue escrito el Evangelio de Lucas? Y las cartas, para ustedes hacer su cuadro cronológico de cómo se va desarrollando todo. Y una cosa que se tiene que ir viendo, cómo Pablo va creciendo en su madurez y en su fe y en su comprensión de Jesús. Entonces sus cartas nos van dando a conocer su personalidad y su pensamiento. Entonces esa sintonía que hay entre los hechos y las cartas a diferentes ciudades es algo que les dejo a que ustedes se fijen, ¿verdad? ¿Cuándo se escribió Hechos? ¿Cuándo se escribieron las cartas? Eso está
en las introducciones de cada carta de Hechos de los Apóstoles y de Evangelio de Lucas. Eso para que ustedes hagan su cuadro cronológico y tengan más comprensión de estos temas. Luego, entonces, en Hechos de los Apóstoles se presenta, pues no la vida de Pablo, porque hay sí muchos datos biográficos, pero no está la vida. Cuando está la vida es que quién es la mamá, quién es el papá, cuándo nació, a qué horas nació y un montón de cosas. Sí hay muchos datos, tal vez hay muchos más datos de Pablo que del mismo Jesús, pero que están narrados en el Evangelio, pero porque él mismo lo cuenta. Y acuérdense que Jesús no escribió nada. Entonces, ustedes van a encontrar los paralelismos entre Hechos de los Apóstoles y las cartas. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles sale de las cartas. No es al revés, aunque esté ubicado en la ubicación de la Biblia, primero Hechos y después las cartas, Hechos sale de las cartas. Hay que fijarse en eso, ¿verdad? Entonces, se prepara, igual que Jesús, que sale de Galilea y va a Jerusalén para sufrir su pasión, así también es presentado Pablo, ¿verdad? Sale de Jerusalén, ahí sale y luego termina en Roma para vivir su muerte, ¿verdad? Y en Mileto, Pablo pues hace el discurso de despedida, parecido a los discursos del Evangelio de Juan que leímos en la Pascua, ¿verdad? Igual en Tiro y Cesarea experimenta un nuevo Getsemaní que culmina con la misma frase de Jesús, que se haga su voluntad. Entonces, dense en cuenta que una cosa importante que estamos diciendo, porque queda un minuto para que termine esta sesión y les mando la invitación para que vuelvan a entrar a la misma, ¿verdad? No necesito enviarles otra. Pero lo que quiero que noten es de que cada apóstol va a ser no un retrato, pero posiblemente un reflejo del mismo Jesús. Y entonces aquí vimos eso con Esteban, vimos en las curaciones de Pedro esa misma como estructura de Jesús y luego vemos ahorita en Pablo muchos paralelismos, ¿verdad? Y el Sanedrín le había condenado a muerte, pero él dice que quiere ser juzgado por la autoridad romana. Eso lo vimos en todas estas lecturas que acaban de pasar en las lecturas continuadas de cada día. Y ante el Sanedrín da testimonio, igual que Jesús lo hizo, ¿verdad? Entonces ese fue el aspecto histórico. Y el biográfico, pues ya también hemos dicho varias cosas, ¿verdad? Judío practicante. Nació en Tarso. Ajá. Del nacimiento hasta los 28 años. Era curso, todo eso. Se convirtió, ajá. Esto yo creo que ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Sí. Y misionero. Sí, hoy lo regreso por los que no habían visto la presentación la vez pasada, pero aquí ya vamos. Y se fijan, ¿no?